Bien, muchas gracias. Felicitar a Modesto por el reconocimiento público que ha tenido del Gobierno de Cantabria y a todos ustedes por haber asistido, porque la tarde la verdad es que se las trae. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Lo vamos a centrar exclusivamente en la primera de las explosiones, de las tres. La segunda fue la de los buzos y la tercera fue la voladura controlada. Y antes de comenzar, me gustaría hablar un poco de la memoria colectiva, de la memoria personal, de cómo convertimos lo uno en lo otro y lo intercambiamos, de ver cómo el Machichaco está en la memoria colectiva, en la memoria de todos nosotros como sociedad incluso local santanderina, pero sin embargo lo tenemos asumido como una memoria personal, como una vivencia personal, porque el relato que hemos recibido lo hemos sentido y ese sentimiento ha hecho que lo alberguemos en la memoria a largo plazo, lo hemos asumido como un relato propio, como una vivencia propia. Bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos ir mejorando el relato recibido para ir retirando todo aquello que no resulta procedente. Después de ocurrir la explosión, la catástrofe, como se la denominó en la prensa, la propia prensa al día siguiente ofrece las primeras páginas, las páginas interiores llenas de datos. Hay muchísimos intentos de recopilar la mayor cantidad de datos y uno tras otro se van sumando. El mismo día 3 ya aparece en la prensa de Madrid y de ahí salta a la prensa nacional, incluso internacional. Pero con esas prisas son conscientes de que no han podido contrastar nada, absolutamente nada. E incluso, como vemos aquí, hay relatos contradictorios, hay cosas que son más o menos verosímiles y una de las fuentes que utilizan son sus amigos como fuente principal de información. Luego tenemos otro pequeño problema, que es la tipografía. En aquella época todo se escribía a mano. Entonces los escribanos, los escribientes, cada uno tenía una caligrafía, vamos, a veces cuesta, te tiras media mañana intentando sacar algo en claro de lo que está escrito. Traslademos eso luego a la tipografía de un periódico que necesita prisa. Bueno, el periódico La Atalaya, al día siguiente, lanza su propia tirada. La Atalaya es un periódico que se vincula desde el principio con la explosión del Machichaco y genera un especial ya a primeros de año de 1894, que yo la llamo la circunstanciada, porque se llama la noticia circunstanciada de la explosión del vapor Cabo Machichaco ocurrida en Santander, muy largo, circunstanciada. Bueno, pues cuenta para esta publicación con la potencia de los grabados de Mariano Pedrero, uno de los mejores que ha dado España, que incluso sirve para la portada del número especial del Cantábrico encargado por José Extrañi. La circunstanciada es un grandísimo trabajo, pero sin embargo está lleno de errores y justamente desde estos párrafos es de donde parte el relato mitológico, el relato que está entresacado, la lectura en fragmentos. Vamos a ver cómo ha faltado el vapor la semana pasada, casos de cólera en Bilbao, 2 líneas de Sevilla y de Marsella, que lleva 4 veces más de dinamita, que en la bodega de popa lleva 463 cajas, que hay diversas teorías de inicio del fuego, que algo de dinamita, en fin, hay algo ahí que resulta como muy llamativo, que impacta y se queda con una lectura muy sesgada, con lo cual aparecen numerosas conjeturas y especulaciones, porque no se puede denominar de otra manera, respecto al inicio del fuego inicial del barco. Ya iremos hablando de ello. El primero que pone los puntos sobre las íes es González de Chagaray, 70 años después, y lo que hace es intentar desmitificar el hecho. Cuenta con la circunstanciada, la estudia en su conjunto, la da valor y de ello entresaca lo que, con su experiencia como marino, le resalta como lo más destacable. Perdón. Pero construye un relato muy bien construido. 30 años después, en el centenario, José Luis Casado Soto, en estas 3 publicaciones que vemos aquí, hace un extenso trabajo en el que intenta abarcar el máximo posible. Cuenta también con la circunstanciada y además hace un vaciado en el archivo municipal y en la biblioteca municipal, con lo cual llega a la hemeroteca local. Y a la hora de hacer
la guía, el listado general de las víctimas, pues obtiene unos listados inmensos, pero porque no puede contrastar, o sea, está obligado a equivocarse. Perdón, no es la palabra equivocarse. Recoge los errores de 1893, porque no es posible, con los medios de aquel momento, llegar a profundizar más. Las anteriores publicaciones, o sea, la circunstanciada Echegaray y Casado, van a ser la base de la que partiremos. Posteriormente, Luis Har, que creo que anda por aquí, saca esta maravilla y, sobre todo, da un análisis muy específico de las características del buque. Y este otro libro de Pedro Blanco es el colofón a una exposición en el palacete del embarcadero, donde la joya principal es el diorama en que se representa en una maqueta de grandes dimensiones la escena, una posible escena del barco una vez explotado, lo que ocurre debajo del agua y lo que está por encima, a línea de muelle, con detalles muy exquisitos de los restos del buque. Todos estos recursos los tienen a su disposición en el Museo Machichaco de la Estación Marítima. Incluso prepara esta maqueta en la que, con muy pocos datos reales, porque no hay planos, no hay nada, pues se construye un barco que reconocemos. Esto es el Cabo Machichaco. Y por mi parte, gracias sobre todo a las dos últimas líneas, a recursos web y a herramientas ofimáticas, lo que he podido es utilizar más recursos y dedicarme a visitar otro tipo de fuentes primarias que quizás por imposibilidad, sobre todo ha sido por imposibilidad, no pudieron hacer los anteriores. Pensemos, ¿qué hubieran hecho Casado y Echegaray si hubieran tenido las hemerotecas actuales, web, ordenadores para hacer consultas, contrastes, búsquedas? Hubiera sido impensable, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente han tenido que pasar 30 años para poder llegar a este resultado. Vamos a empezar con el Cabo Machichaco. Les presento el Cabo Machichaco a través de su hermano gemelo, el Cabo Mayor. Podemos ver muchas de las peculiaridades en la parte que se ve, pero este barco, cuando se hunde en el 86, lleva 650 cajas de dinamita y ni aparece rastro de ello en la prensa del momento. Este es el Cabo Machichaco, en aquel momento Benisaf, que esto está logrado gracias a la intervención de Luis Har, porque sigue involucrado el hombre en las búsquedas y el ratoneo por Internet, y vemos la sección longitudinal del barco con el corte de planchas y la zona de los mamparos. Y concretamente, cuando nos fijamos en la parte delantera, vemos que el espacio de las bodegas delanteras, que corresponden a la 1 y la 2, no hay un mamparo central, y solamente están las tapas de las escotillas. En un barco que se dedica al transporte de mineral es lo más habitual. En esa sección vamos a ver cómo nos dice que todo es de hierro, todo el casco es de hierro y la única madera la tenemos en el fondo de las bodegas, en los costados junto a las cuadernas, una cubierta superior. Es de metal, como digo, y su cubierta tiene 1 centímetro de espesor de metal. Y además tiene una inclinación para que cualquier líquido vaya de nuevo a la mar. Esto lo tienen todos los barcos desde tiempos inmemoriales. Aquí, como vemos, el año es el de la construcción, cuando se encarga, pero sirve también para la reforma de 1885. Ya en 1885 es el Cabo Machichaco. Y aquí, en el informe del astillero, se dice que se le va a meter unas cubiertas inferiores, o sea, unos entrepuentes. Pero no dice nada de colocar un mamparo que separe, con lo cual parece ser, según esto, que quizás no hubo una separación entre bodega 1 y bodega 2, sino que era el mismo espacio con un plano intermedio, pero seguía teniendo las dos escotillas superiores. Esto puede cuadrar. Y que tiene una camareta para pasajeros, que es esa de ahí, preparada para 8 personas. De nuevo, le vamos a ver, esta vez navegando, gracias a su hermano no gemelo, mellizo. Es de la misma estampa, pero con unas proporciones ligeramente diferentes. Aquí le vemos navegando por el canal de Bristol y también gracias a la participación de Luis Har. Ibarra, que es la propietaria de la compañía, desde el principio hace una línea de cabotaje desde la costa atlántica francesa a la costa mediterránea, desde el puerto de Burdeos al puerto de Marsella. En Burdeos le tengo con Bermú.
Posteriormente, aquí vemos que entre Burdeos, Bilbao y Marsella tenemos al Machichaco, y luego, cuando ya se diferencia la línea, se abandona ya Burdeos, le tenemos permanentemente la línea de Bilbao a Marsella. Cuando avanza el tiempo, ya desde el año 90, esta es publicidad del 93, hay 3 líneas, no 2, 3, de Bilbao, Sevilla, Marsella, pasajes en Guipúzcoa a Sevilla, y Bilbao, Huelva, Marsella. O sea, 2 líneas entran a Sevilla, pero hay una tercera que es ligeramente diferente, la que no entra en Sevilla. Y va tocando todos los puertos intermedios donde haya carga. La de Marsella no es que finalice en Marsella, sino que su destino final será Marsella si hay allí carga para cargar o llevar. En la publicidad del viaje, del tornaviaje, lo tenemos también en la costa alicantina. O sea que en la zona mediterránea también se publicita con ese tipo de recorrido. O sea que el Machichaco hace su ruta, no hace ninguna otra. Vamos a ver esto de que no hubo barco la semana anterior. Pues estamos viendo ahí que la semana anterior, y como ven con las fechas, nos estamos yendo a tiempo atrás de cuando salió de Bilbao, pues ha habido barcos. Ha habido barcos que han ido a Sevilla, ha habido barcos que han recorrido la costa mediterránea, con lo cual eso de que llevaba 2 líneas que no ha habido barco la semana anterior, parece que no se sostiene. La prensa me está diciendo que sí que lo ha habido. Esto sale de las entradas reales de los buques en puerto. Y en el caso de que hubiera sido un posible retraso del barco, pues aquí estamos viendo cómo llega en su última escala de viaje de regreso en Santander el día 10, aunque figure ahí la prensa del día 12, el día 16 sale para Bilbao, el día 23 sale de Bilbao hacia Santander, aquí llegaría ya el 24, o sea que en esos 7 días ha hecho el viaje de regreso de Santander a Bilbao, ha hecho la descarga de la carga de regreso, ha cargado la nueva y inicia su viaje para acá, con lo cual es un plazo normal. No ha habido ni retrasos de ningún tipo. Y vamos a dar un pequeño protagonismo a este barco, el Fomento. Luego lo veremos en un instante. El cólera no son unos casos de cólera, es una epidemia pandémica. Toda la Tierra, o sea, todos los continentes tuvieron crisis de cólera en estos años. En nuestro caso, en España, nos visitaba con una determinada crisis cada 10 años, o sea, que era algo endémico. En Bilbao hubo muchos muertos. No 4, no eran 4 casos, fue preocupante. Y en Cantabria hubo en Guriezo y en Suances. Todos los gobiernos intentaron poner coto a un control de sanidad, es lo normal, todos los países. En el que se retenía, en el caso de los barcos, que iban a Lazareto, donde iban no solamente los barcos, sino incluso los pasajeros, no tripulantes. Todo lo que podía estar en una zona de riesgo. E incluso el Machichaco, en uno de esos viajes previos, ahí estamos viendo que la fecha es de julio del 93, está retenido en Barcelona, o sea que le han hecho también allí cuarentena. Bueno, que si hay prisa por hacer un transbordo a las Antillas, y aparece un nombre en estos libros anteriores, el Navarro. Bueno, pues el Navarro es un transatlántico de la compañía bandera española que en esa época no estaba en Santander, estaba en las Antillas. El que le correspondía salir era el Palentino, que saldrá el día 8, con lo cual simplemente estaría por allí. Para más confusión todavía, hay un barco que es el Navarre, que hará su viaje inaugural desde Santander el día 22. Es un barco, la verdad, que para la época impresionante. Y para todavía complicarlo más, la Armada Española tiene una fragata que se llama Navarra. Aquí, como vemos, salió el 22, o sea, de forma efectiva para Coruña, Habana y Veracruz. El sobordo, que es la declaración de carga, es pues eso, la indicación de qué es lo que lleva en su interior. El Machichaco iba cargado hasta arriba, y luego diré 4 detalles que les van a hacer reír. Por ejemplo, como que la ginebra y los alcoholes, las bebidas espirituosas, viajaban en los botes auxiliares. O sea, estaba tan lleno que los botes salvavidas estaban llenos de licor. Las vigas estaban sobre la cubierta. Bueno,
Iban por todos lados, pero estaba bien cargado, estaba muy bien proporcionada la carga, estaba muy bien ordenada. Y había que tener muchísimos permisos para poder tramitar todo eso. Vamos a entrar un poco en detalle en lo que es Santander. Bueno, pues resulta que ahí tenemos las 20 cajas de dinamita y para La Habana tenemos 30 ejes con sus ruedas y 8 barras de hierro. Esto es lo que se saca del barco para llevarlo a los almacenes de consignatario, que se cargará en el Navarro, en lo que corresponda, porque no solamente son estos dos, hay más, que irá a las Antillas. No solamente esto, sino que la que va a Gijón, tenemos un transbordo del Fomento, ese barco que hemos visto antes, y del Galindo. Cada uno de ellos es un transbordo que irá desde el puerto de Santander hacia otros destinos. Cada transbordo tiene un talón. Hay 16 talones de transbordo en la documentación del Cabo Machichaco. Y del Fomento salen para Galicia, para Málaga y para Barcelona. El resto, pues aparece aquí, como ven, más. Tenemos para Ferrol, Coruña, toda Galicia. Aquí tenemos 60 piezas de vigas de hierro. Para Cádiz, Huelva, Sevilla. En Sevilla entra dinamita. Málaga, Almería, en Cartagena ha de entrar también dinamita. Y en Alicante, ácido. Aquí lo tenemos, 20 bidones de ácido para Cartagena. Perdón, para Alicante. Y el final del viaje, de este viaje en concreto, termina en Barcelona. Como ven, a la derecha, el final pone 27.171 pesetas. Ese es el valor del flete, del transporte. Facundo Léniz Maza ha sido contratado personalmente por Ibarra, mientras cumpla su función, por tiempo indefinido, con un sueldo de 155 pesetas, más las dietas de comida, más el 1% del soborno. O sea que de este viaje, en su ida, se llevará 271 pesetas aproximadamente. Cuando entra en un puerto, en cualquiera, en este caso es el de Santander, hay que hacer un montón de papeleo. Tenemos el permiso de atraque de los muelles de Maliaño, la factura de cabotaje que emite Hacienda, la aduana, perdón, o la declaración del consignatario, las facturas guía que tienen que expedirse. Mientras no haya factura guía, no se puede mover la carga. En fin, hay una serie de tramitaciones un poco farragosas. De esos talones que van para Santander, para la descarga, hay uno que se va a hacer especialmente famoso, que son 8 talones de la descarga de Santander, en el que el número 4 es el de la dinamita, las 20 cajas de dinamita que habíamos visto antes. Resulta que un funcionario de aquel momento, que se llamó José María de Palma Escalera, manipuló el permiso y añadió un 8 en la asignación de muelle, cuando normalmente no se hacía, y después de la explosión, cuando vio lo que se había organizado. Repito que aquí había que hacer muchos trámites. Capitanía también tiene las suyas, los amarradores, los prácticos. Y hemos sido testigos cómo hace poco ha aparecido por Internet un vídeo elaborado con inteligencia artificial que elabora una serie de propuestas. Ninguna es correcta. Pero bueno, ya que nos ha hablado del ácido y de esta cosa que vemos aquí, pues vamos a hablar de ello. De entrada vamos a decir que Echegaray, de las hipótesis que aparecen en la circunstanciada, establece como que es una de las causas reales de incendio. Vamos a hablar un poco del ácido. Pues resulta que es una sustancia que es necesaria para fabricar el explosivo, tiene una densidad alta, de un 84. En contacto con cualquier otra sustancia tiene una reacción exotérmica, genera gases tóxicos y además quemaduras graves, no solamente por contacto directo, un salpicado o te impregna, sino la propia ropa. Una ropa contaminada te quema a ti. Y además hay otra cosa, esos gases tóxicos, cuando digo tóxicos, que son venenosos. Quiere decirse que si hubiese habido un derrame interior, la atmósfera interior hubiera sido irrespirable, no se hubiera podido trabajar, con lo cual hubiera condenado la posibilidad de trabajo. Hubiera retenido todo. El transporte del siglo XIX del ácido sulfúrico se hace en bidones metálicos revestidos en su interior. Como tenemos 20 barriles para Alicante, que se fabricaron en Baracaldo, ese ácido. Había otra fábrica en Málaga. Con una carga total, ya no hablamos de kilos, sino de kilos. De kilos, sino de litros. Son 5.700 litros en total, que entre 20 salen a los 285 litros por barril. Ahora mismo, estos son nuestros barriles actuales.
paraquímicos. Estos son revertidos paraquímicos y, como estamos viendo, son el estándar 200, 220, los tenemos un poquito más grandes, pero quiero decir que son proporciones con los que lo ponemos en un contexto real, actual, manejable, identificable. No solamente con esto, sino que ya en 2019, pues el que les habla procuró una colaboración con técnicos del laboratorio de Solvay de una prueba de laboratorio con ácido sulfúrico, siempre con fibras naturales. Hablamos de cartón, madera, en fin, algodón, sustancias de la época. Resulta concluyente, no se aprecian aumentos de temperatura suficiente como para llegar a las temperaturas de ignición. Para quemar cualquier cosa tengo que darle una determinada temperatura, si no, no arderá. Es imposible. ¿Qué es lo que hace el ácido? El ácido deshidrata. Digamos como que la materia se carboniza, pero por deshidratación, no por ignición, que es un concepto completamente diferente. Pero bueno, ya con esto queda bastante demostrado que no está implicado en el origen del incendio. ¿Pero dónde viajaba el ácido? Bueno, pues se lo voy a enseñar. Hemos visto esta fotografía y el ácido viajaba concretamente aquí, debajo de estos 6 ojos de buey. Lo vamos a ver ahora. En el Cadagua, que hemos visto también antes, estamos viendo unos fardos que están almacenados justo debajo del puente. Es ahí donde iba el ácido sulfúrico, esos 20 tonelales. Como estamos viendo que en las proporciones, sobre todo por el tamaño de una persona y sobre todo una borda alta, aquí tenemos unos invernales para sacar las aguas de nuevo de regreso al mar, estamos viendo que es perfectamente capaz de llevar 20 y lo que le pongas. Pero tenemos otro problema, que al estar ahí va a estar encima de la bodega 2, que es donde se va a originar el incendio y donde va a haber gran cantidad de temperatura. Ahora vamos a situar el lugar, vamos a poner un poco el contexto. En la zona central vemos aquí el barco, la silueta del barco, y aquí vemos un 8 inutilizado. Eso significa que el muelle octavo estaba en ruina, no se puede utilizar. El muelle 7 tenía deterioros y el que pone norte, a la derecha del Machichaco, aquí arriba, es el del ferrocarril y está tan deteriorado que 3 años después lo tienen que rehacer con metal. La forma del muelle no es la que hemos visto, es parecida a esta y en el círculo estaría el muelle donde la amarran. Y la línea punteada es lo que se está acabando de concluir las obras del ensanche de la ribera, mientras ya está trazada la línea del muelle de Maliaño, del barrio de Maliaño. Tenemos otra vista en la que ya vemos las consecuencias de la explosión, que es el informe de Ramiro de Bruna. Cuando hacemos un zoom, reconocemos las zonas dañadas y su correspondencia con el Santander actual. Pues, por ejemplo, la estación de autobuses, el Banco de España, el Parlamento, el Ayuntamiento. Y si ya superponemos una fotografía aérea, una ortofoto, vemos que las líneas de los edificios se corresponden, porque este barrio se diseña a finales del siglo XIX. Y es ahí donde podemos observar pues, la estación marítima, que es donde estaba situado el muelle. Y la silueta con las medidas reales del buque, en la que también tiene culpa Luis Jar. Lo siento, te tocó. Tenemos que poner en contexto el puerto, nuestro puerto, aquel puerto. No podremos entender nunca el Machichaco si no entendemos las características del puerto de aquella época. Lo que estamos viendo es una gran cantidad de barcos con aparejo de vela y vemos humo, vemos vapor. Hay una propulsión mixta. La evolución de la construcción naval de aquella época es rapidísima, muy rápida. Pasamos de una embarcación pura de vela, como pueda ser esto, que no sé si será un bergantino, que será, a unos barcos de vapor, de propulsión mixta, como el que tenemos aquí, y se van a amarrar al muelle en la franja longitudinal o en los muelles salientes, depende de cómo sea. Y a su derecha estamos viendo los almacenes de almacenaje de todo tipo, de los consignatarios. La Junta de Obras del Puerto es el organismo encargado de hacer el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura portuaria en el puerto de Santander y en su fase de crecimiento. Actualmente se correspondería con la autoridad portuaria. Todos esos barcos que estamos viendo, cada uno tiene sus propias necesidades de maniobra y de salida de la bahía, de entrada y de salida, con lo cual la capacidad de carga también está muy limitada y lo que hay es una rápida renovación,
Pues sí, exactamente, una renovación en los muelles. Hay que liberarlos rápidamente para que venga el siguiente y estén el menor tiempo posible amarrados. Muelles de madera. En esta fotografía resulta todavía más interesante porque vamos a ver un buque con una apariencia muy similar al Machichaco, incluso tiene largado, también hay el ancla de babor, unos vagones encima del muelle de madera y los almacenes de los consignatarios que hemos visto antes, ahora los tenemos a la izquierda, y un ferrocarril, una línea de ferrocarril que va a ser el ferrocarril portuario, que yo creo que todos los presentes o casi todos los hemos conocido trabajando incluso. Y vemos los detalles de los muelles salientes y de la estructura portuaria de los muelles longitudinales y sus defensas. Este concreto es el número 4 de los que hemos visto anteriormente. El puerto tiene su reglamento, hay un reglamento. Este reglamento, cuando nace, ya viene tarde, porque la evolución de la construcción naval ha hecho que se quedara con las previsiones, las necesidades de 1880 y poco, no de finales de los 80, incluso de los 90. Este es el reglamento que tiene también Echegaray en su mano, luego lo veremos. Pero resulta que en 1892 llega a la capitanía del puerto Pedro Domínguez Rosselló y lo que quiere es acabar con el caos en el que está sumido el puerto. Y entre ellas es la ordenación del movimiento de dinamita, que es constante en el puerto de Santander. Tiene una entrevista con este señor, un administrador de la aduana de Santander, 2 meses antes de la explosión, en la que se consigue que todos los capitanes de todos los barcos que entren en el puerto, de que todos los consignatarios, de que la aduana y todo el mundo implicado, incluso carabineros, todo el mundo implicado en el movimiento del tráfico marítimo, tenga un ejemplar del reglamento del puerto de Santander. Curiosamente, Domenge no tenía responsabilidad en la zona de Maliaño porque era una concesión. Él tenía la zona del gobierno, la de la ribera. Bueno, vamos a ver cómo es este puerto. El cabotaje en Santander ha tenido, en ese espacio, entre los 4 años del 90 al 93, ha tenido 54 buques con 174 escalas de entrada. Y del extranjero nos han venido 16 vapores que han metido 1000 cajas de explosivos. Ibarra tiene 21 buques y su transporte de dinamita en el mismo plazo ha sido de casi 182.000 cajas en tránsito. No las de entrada-salida, sino las de tránsito, las que han entrado y según han entrado han marchado para otros destinos. Solamente entre julio de 1893 ha movido en tránsito más de 10.000 cajas y solamente el Cabo San Antonio en esa fecha ha movido 1.825 cajas. Esto quiere decir que las 1.720 del Cabo Machichaco no son excepcionales. Es una gran carga, pero este incluso lleva más. O sea que ya estamos viendo cómo el relato que hemos recibido tiene apuntes que no se corresponden. Y además, otras mercancías que están consideradas como mercancías peligrosas. Bueno, pues este es el artículo número 16 del reglamento del Puerto de Santander, que Echegaray, con el reglamento que tiene en la mano, lo publica textualmente, tal cual, según lo leen aquí. Pero resulta que este libro, como están viendo en la fecha, pone 1905. Es la tercera versión. La versión original resulta ser esta, en la que donde pone modificado y el tachado lo ha hecho el capitán general de Ferrol en 1894, después de la explosión del Cabo Machichaco, en el que dice que lleve lo que lleve, incluidas esas mercancías peligrosas que hemos visto antes, tienen que amarrar en el 7º o un 8º en las condiciones que habíamos visto que no se pueden utilizar, y que además los buques tienen que llevar una bandera roja en la parte más alta del palo. Y curiosamente, el ácido sulfúrico no está catalogado dentro de estas mercancías peligrosas. Es una sustancia con la que tienen cuidado porque saben con lo que juegan, pero no entra dentro de esta categoría. Lo pueden descargar en cualquier lado. No está catalogada. Bueno, pues vamos a hablar de esta dinamita un pelín. 4 datos. Ya sabemos que lo hizo Nobel y hay una de tipo 1 que es nitroglicerina con GURG. Uy, ¿para qué habré puesto todas estas palabras raras? Bueno, pues resulta que había 3 fábricas en el norte de España. La de Galdácano y Arrigorriaga, que salían por el puerto de Bilbao, y la Manjoya, que salía por el puerto de Gijón. La que entraba a Santander de Tornaviaje era la de la Manjoya. Y en Galdácano había 3 tipos de dinamita de GURG
y luego 2 de nitrocelulosa, que es la goma 1 y la goma 2. El nombre de goma 2 ya nos va sonando, no es la misma evidentemente, pero ya es otro tipo de producto explosivo. Y en Arrigorriaga también había una determinada fabricación. Sabemos que las cajas de Santander son de Arrigorriaga, no son de Galdácano. Lo que ocurre es que vino el director de la fábrica de Galdácano a servir de experto y reconoció de las 20 cajas de Santander las de tipo 1 y tipo 3. Con lo cual, como sabemos que vinieron de Arrigorriaga, pues ahí tenemos la procedencia y los destinos del resto de Galdácano, tanto la goma 1, la 2, como las de Gurg. Y otra de las cosas que tenemos que acabar también es con el mito de que llevaba contrabando, que si llevaba fulminantes, que si llevaba cargas. No llevaba fulminantes, eso sí que lo tenían los propios fabricantes como una de las precauciones añadidas para que no viajara nunca el fulminante, el detonador, con la carga explosiva. Y tiene otra cosa, la dinamita, esa dinamita de Gurg exuda. ¿Qué es esa palabra tan extraña? Bueno, pues la exudación es una de las características que tiene este tipo de compuesto. Esa amalgama que estamos viendo de 60 de nitro estabilizada en Gurg, es que ese Gurg es una sustancia porosa, higroscópica, o sea, que le gusta el agua, es afín con el agua. Lo que hace es captar el agua y exuda la otra sustancia, la nitro, que es el elemento inestable, el elemento explosivo, el elemento peligroso. Pero es que además hay otra cosa más. Resulta que hay unas características termomecánicas, termoquímicas, en la que determinada temperatura, presión, condiciones de humedad, alteran los rangos habituales. Por ejemplo, todos tenemos coche, una olla a presión en casa, pues podemos tener agua en estado líquido dentro de nuestros coches o dentro de la olla por encima de 100 grados. Pues sería algo parecido. Estamos alterando las circunstancias físico-mecánicas para conseguir un fin concreto. En este caso, lo que vamos a hacer con calor y con agua, con humedad, es alterar esos rangos y lo que normalmente podríamos obtener en un plazo, vamos a suponer, de un día, pues lo podemos tener en unas horas o en otro tiempo, depende de las condiciones, siempre depende de las condiciones. En otro ambiente serían los límites de inflamabilidad. O sea que aquí podemos estar diciendo como que la dinamita se está como cociendo. Vamos a ponerle esa palabra especial. Esta fotografía yo creo que la conoce todo el mundo. Vamos a utilizar, la estamos usando ya, la fotografía como momento del tiempo congelado, que es testigo, nos está relatando, ese testigo no nos dice, nos enseña. Lo que nos está enseñando esta foto es que hay una columna de humo oscuro que asciende con rapidez y una parte de ese humo está yendo hacia el interior de la ciudad empujada por la brisa. Esto es un humo caliente, de combustión. Y ese humo que entra a la ciudad está haciendo un efecto llamada hacia la población que acude a un espectáculo gratuito en mitad del puerto, el sitio protagonista, un incendio. Y empieza a congregarse gran cantidad de gente. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado para que esto ocurra y que esté el barco ahí? Bueno, pues resulta que ha hecho en Pedrosa su cuarentena de 10 días, en torno a las 5 de la mañana el práctico Andrés Rodríguez ha ido por él y lo deja amarrado en torno a las 8 en este muelle, el que está disponible, no el que le tocaría según el reglamento, porque sinceramente el reglamento ni lo han visto, y lo han dejado ahí preparado. A las 10, en torno a las 10, Leniz ha ido a la oficina del consignatario de Zorrilla, más o menos, para ir con su carpeta, con el sobordo, con el rol y las facturas para ir tramitándolas a la aduana, que tiene que sacar las facturas guía para llevárselas al barco y iniciar la descarga, y allí queda con 2 funcionarios que se llaman vistas, su función es eso, ver, vistas, y bajo la custodia de 2 carabineros, similar a lo que podía hacer la policía portuaria, algo similar. En torno a este tiempo han estado trabajando en la bodega 2, en la bodega 1 o la 2, desde luego que es donde están trabajando. Y el barco está amarrado hacia atrás, o sea, la proa está más metida hacia el muelle. Cuando terminan, en torno a las 11:30, que es cuando ya queda la carga estabilizada encima del muelle de madera,
el barco lo mueven hacia adelante y dejan la bodega 3, la han movido y la dejan ya preparada para la siguiente. Por eso estamos viendo que la proa está ligeramente separada del muelle. Luego veremos el efecto contrario. En torno a las 12 del mediodía, después de haber dejado a las 11:30 la carga ya a la vista en Santander, al cuidado de los vistas y de los carabineros, a las 12 se cierra el chiringuito para irnos a comer. A las 12 se para. Y regresan del almuerzo en torno a la 1:30, a las 2. El barco ha quedado sin presión y las tapas de las escotillas cerradas. O sea, que hay un espacio de unas 2 horas en las que no hay acceso, está todo cubierto. No sé, tampoco se sabe qué es lo que está ocurriendo dentro. Después de este plazo de tiempo, después de las 2, al regresar, los empleados de la consignataria echan en falta 5 sacos. No dicen de qué, simplemente 5 sacos. Se regresa al lugar donde han trabajado y el relato dice que han bajado 2 marineros a la base de la bodega y en el fondo, pegado a la zona de la carbonera, o sea, la parte de atrás, es donde han visto fuego y al salir dan aviso que hay incendio, empiezan a venir todos a intentar extinguirlo, ya empiezan a salir grandes llamas. Bueno, es un relato un poco confuso, pero el caso es que hay un incendio declarado en el barco y de inmediato pues, surge la alarma. Se avisa a Capitanía Marítima de inmediato y también se activa todo lo que hay alrededor. El capitán del puerto, Domenge, es el que se hace cargo de la situación. Vamos a entrar a ver 4 detalles. Estamos viendo la proa. He alterado un poquito el contraste para ver detalles. Como ven, se distingue perfectamente la silueta de todas las personas. En la zona del muelle he contado 44 personas. Y en la zona de este costado, a ver si veo el ratón, aquí hay una barca que tiene al fogonero y al maquinista del Machichaco, que en ese momento están rompiendo los grifos del barco para acelerar el hundimiento, en ese momento de la fotografía. Y vamos a ver 2 cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Además de ver en el costado izquierdo del óvalo la cadena del ancla de estribor, estamos viendo cómo hay una zona ondulada blanca. Esto, si nos hemos fijado antes, es recto. Es una uña que está en la proa y es recta. Lo que estamos viendo es una aberración visual, una aberración óptica provocada por las corrientes convectivas del calor. Les pido que en la próxima hoguera, la próxima barbacoa o la chimenea que hagan en este invierno, vean el fuego a través de la cámara del móvil. Van a ver como encima, es que nuestro ojo no lo capta bien, pero una cámara sí. Van a ver esa corriente convectiva por encima de las llamas y lo que van a ver por detrás de eso es que parece como que baila el fondo. Pues esto es lo mismo, pero captado por la cámara. Y luego hay otra cosa que siempre me llamó la atención, que es esta nube borrosa que cae por el costado del barco, muy cerca de las amuras. Esto es perfectamente compatible con un derrame de dióxido de azufre. El ácido sulfúrico que estaba en la cubierta tiene envases metálicos y está recibiendo muchísimo calor por debajo, como si fuese una sartén al fuego. Es más que probable, es seguro que uno abrió en una proporción que todavía evidentemente no podemos saber y generó un derrame de ácido sulfúrico de una cantidad indeterminada. En contacto con algo del agua y el propio ácido sulfúrico genera dióxido de azufre que tiene una densidad muy alta, 2,8 creo que por ahí anda, y lo que va a hacer es una nube condensada descendente, en este caso hacia la mar. Y el radio de toxicidad es muy cercano y además está en el exterior, no en el interior, con lo cual no es de una manera percibible de daño en la gente porque está muy alejada y sobre todo en la zona de la izquierda, que son los espectadores, pero sí notarían seguro el olor característico del azufre. Por eso todo el mundo decía que había azufre, que el azufre, pero no era por el ácido, sino muy probablemente opino que pueda ser esto lo más razonable. O sea que el ácido no fue el inicio, pero sí estuvo implicado. Y no solamente en esto, sino en las consecuencias. Tenemos constancia de que al menos mató a una chiquilla de 17 años, Polonia Sisdedos, y a un chaval de 4, Ramón López, en la que la especificación de las lesiones es profundas y extensas quemaduras. No pueden ser térmicas. La única posibilidad que caben es químicas,
por donde dicen que están las lesiones. Y llegamos a la también ultra conocida fotografía de popa. En el fondo estamos viendo un barco, es posible que sea el Galindo, y luego entraremos ahí que hay otro que posible sea el Eden británico, un montón de barcas a remos, barcas a vapor, y un humo concentrado, denso y claro. Aquí esto es una muestra de vapor de agua, o sea, el humo ya está saliendo con vapor de agua. Eso significa que el agua que se ha arrojado en la bodega está realizando su labor de refrigeración, se está evaporando. ¿Pero qué se consigue con esa evaporación? Desde luego enfriar. Pero está añadiendo un factor de humedad no previsto. La dinamita estaba abajo, en el piso inferior de la bodega, pero toda la sustancia está cociéndose al vapor. El vapor es agua. O sea, con lo cual estamos añadiendo unas condiciones de temperatura y de humedad que no estaban inicialmente en una situación, voy a usar otra palabra técnica, adiabática, que es de estabilidad termomecánica. Necesitaríamos hablar ahora de qué es lo que pasa más o menos en esta fase de la fotografía. Aquí ya han llegado los bomberos. Sé que perdemos 16, 10 muertos, 5 heridos y un desaparecido. Pero no solamente ellos, también están las aguas de la Molina, la traída de agua. Se han hecho instalación desde hacía poco de bocas de riego por toda la ciudad, aquella ciudad del momento, y la traída de agua se está echando aguas con grandes mangas. Como el barco no tiene vapor, no se puede levantar el ancla, no puede salir a remolque y está pegado a un muelle de madera, el capitán del puerto dice, pues a hundirlo, y lo hunde. Entonces ya el trabajo que hay que hacer ya no es extinguirlo, sino cargarlo de peso, cargarlo de agua y hundirlo. Es cuando se ordena abrir los grifos de sentina, abrir todos los agujeros que se puedan del propio buque para que hunde. Y como estamos observando, tiene una inclinación hacia adelante, hacia proa, y hacia la derecha, hacia estribor. Cuando empieza a hundirse, se dice, bueno, pues venga, a sacar todo lo que se pueda de la bodega 3, que como vamos a ver, está muy cerca del muelle. Y empiezan a sacar todo. Anda, que aparecen 17 cajas de dinamita de la bodega 3. Cuando Leniz le ha dicho al capitán del puerto, cuando llega, y le dice, ¿qué es lo que traes? No, la dinamita ya está descargada, la tienes ahí a la vista. No, que me están diciendo que hay 17 cajas. Bueno, sí, que llevo mucha, a proa y a popa. Pero al ver esas cajas de dinamita que salen de atrás, la gente huye despavorida, porque ha visto que hay dinamita cuando ya se había dicho que no había dinamita. Entonces es cuando empiezan a haber más problemas en el interior del barco. En el interior del barco no solamente está Domenge, Leniz, la gente de mar, los prácticos y un montón, sino que empieza a aparecer una correlación de gente que lo único que hace es estorbar, impresionante. Luego entramos más en detalle. Y vamos a quedarnos con este pequeñito detalle de la popa, en el que vemos que el muelle está muy cerca de la popa. Aquí tenemos 8 personas y encima de la matrícula vamos a ver esta zona cilíndrica que es el mecanismo del timón. Esta zona que es un trapecio sería esa camareta de pasajeros que hemos visto anteriormente y esto oscuro es carga, o sea que iba hasta arriba, literalmente hasta arriba de carga. Y nos está enseñando perfectamente la popa, o sea que notamos la inclinación. Cuando entramos en este detalle, aquí aparece la chimenea de ese otro buque que está por detrás, muy posiblemente sea el Eden, porque estaba amarrado por delante del Machichaco, y 4 embarcaciones de los prácticos, en fin, de las embarcaciones auxiliares y un bote de remos, que es de donde se inicia el corte de la chapa. Es una barca que no teníamos constancia hasta hace 4 días, más para poder estar todavía más a ras de agua para hacer el trabajo. Distinguimos perfectamente las personas que hay sobre el buque, sobre las barcas, los elementos intermedios, que pueden ser mangueras, escalas, incluso parece como que hay una persona entre medias. Aquí está pasando algo también en el barco. Pero mejor, no lo digo yo, lo van a decir los supervivientes, los testimonios. Estos testigos supervivientes que estaban a bordo, hay unos cuantos más, he dejado en negrita 2 espacios, el Café Áncora. El Café Áncora, que estaba en el Paseo Pereda, era pues, una cervecería, estamos a la hora de comer, y allí estaba Leniz tomándose una cerveza. Pero no tomándose una cerveza, es que la pidió y cuando le dijeron que el barco estaba ardiendo, que había un barco ardiendo y que era el suyo, pues allí dejó la cerveza, ni la tomó ni la pagó. Son las 2, o sea que
es la hora en la que normalmente la gente come. No hay que alarmarse porque esté tomándose una cerveza. Pero estaba allí. Y Gabriel Zalbidea y Emeterio son los tripulantes del Triana, también perteneciente a Ibarra. Y son testigos de las declaraciones del señor Santamaría, que es el ingeniero de obras del puerto. Las conversaciones que tiene Leniz con Domenge son pues bastante curiosas. Y el capitán de la Marina Mercante los conoce a todos, pero sobre todo las picardías que tienen los capitanes para conseguir pues facilidades en el tráfico de sus barcos. Y es testigo de las conversaciones no solamente de Domenge, sino las que él mismo tiene con Leniz. Pero lo mejor de todo es el testimonio de Victoriano López Dóriga, que, personaje singular en Santander, que aquel 3 de noviembre tenía 38 años, era teniente de navío, va desde su casa hasta el buque cuando se entera del incendio y es testigo, que lo declara, de las conversaciones que tienen ambos, el capitán del puerto y el del barco. También es testigo de lo que se hace y además salva la vida de Misericordia porque, como ya estaba hundiéndose el barco, de hecho se estaba hundiendo a pasos agigantados, pues abandona el barco y sale ileso, pero le cogen el muelle, ¿eh? O sea, se salvó de chiripa. Fue luego capitán provisional y segundo comandante naval de Santander. Sus declaraciones son estas. Primero se organiza un ataque a la bodega de proa. Como no se puede remolcar, como lo que he dicho, se le ordena echarle a pique. Y luego se ordena abrir una vía de agua por la plancha del costado. Y nota 2 explosiones casi simultáneas, un pum-pum. No es el único que dice que hay 2 explosiones, el otro es también militar. Esto cabe, estas 2 explosiones, y con esas 2 explosiones también hay que ponerlas entre comillas, porque si la primera está implicada una pequeña cantidad de nitroglicerina, que a su vez, por efecto de la vibración, provoca la explosión del resto de la carga por simpatía, porque no necesita mucho para poder explotar, pues sí que podría caber esta explicación de las dos explosiones. Pero es que recoge también lo que también aparece en la circunstanciada y que lo deja Echegaray, que Leniz habla de la propiedad de la dinamita de arder sin explotar. Incluso habla de que en el Cabo San Antonio, que es el barco que aparece de fondo, hubo fuego de dinamita en navegación y no pasó nada. Bueno, en principio podría ser verdad. Pero quien lo corrobora es este señor, el ingeniero jefe de la Junta de Obras del Puerto, y es muy probable que a su lado estuviera Villalabeitia, que siendo práctico de Santander, hasta los 2 años anteriores había sido capitán del Triana, conoce a todos los capitanes, conoce todas las aventuras de todo el mundo, en fin, son colegas, seguro que se apoyarán y posiblemente no por mala intención, sino porque simplemente la experiencia de uno, ante la falta de formación, las experiencias de uno sirve para el aprendizaje de todos. O sea, no es por maldad, no estoy hablando de maldades, en absoluto. Y protagonista y colaborador necesario pues fue el alcalde, porque estaba por allí con su mujer, que era Ana de la Cuesta, y entró y salió varias veces del barco y en una de estas, pues la mujer estaba preocupada porque, oye, que dicen que hay dinamita. No, que no hay problema, que no hay peligro. Y entonces es cuando los que están al lado, que están con la antena puesta, dicen, pues parece que hay tranquilidad. Y además, como ven que las personalidades que hay en el barco, de las más pintorescas, como puede ser el gobernador civil, permanecen en el barco y aparentemente tranquilos, con las conversaciones que hemos visto, que ahí se ha generado un clima de falsa seguridad, muy tensa, pero de falsa seguridad, pues he dicho, bueno, pues nada, regresamos al puesto de observación, venga, otra vez todo, codo contra codo, mientras vemos cómo se hunde el barco. Pero dentro del buque hay alguien que tiene que tomar decisiones, que es este señor, Domenge. Y lo que hace es decir, a ver, yo sé que me la están liando y me acaba de decir que tiene mucha dinamita, no me ha dicho la cantidad, pero que hay mucha dinamita a proa y a popa, y tengo un incendio en proa, y me está diciendo que en la de proa está ardiendo, porque está abajo y la estás viendo arder, que estás viendo el humo.
yo esto lo tengo que echar abajo. Así que venga, vamos a cortar rápidamente, vamos a hacer una vía de agua para hundirlo. Y ordena a los oficiales, bueno, a la tripulación que acude como ayuda del Alfonso XIII, otro transatlántico que había llegado 2 días antes, pues a hacer este trabajo, que habían venido además con la herramienta necesaria para poder hacer cualquier trabajo. Entre ellas, cortar los remaches. Y el corte de los remaches de las chapas es martillo y cortafríos. Pues es muy probable que en alguno de esos golpes, pues una pequeña cantidad o una vibración o algo pudiera desencadenar ya todo lo comentado anteriormente. Bueno, pues llegamos hasta este punto, un poco más adelante de esto. El barco ya se está hundiendo, o sea, no hocica, como decían en aquel momento, no inclina, sino que se está hundiendo realmente. Y cuando ocurre, pues esto, hay una explosión, la catástrofe. Pedrero representa la destrucción con este hongo, cosas volando, gente caída en el suelo, corriendo, pero quizás lo más asimilable a nuestra visión sea esto, que es la explosión en el puerto de Beirut, 200 muertos. Es una explosión química, no tiene nada que ver con esto, pero lo que es el hongo y lo que se forma alrededor sí. O mejor, esta explosión de una carga militar, esto es del ejército de Estados Unidos, pero vemos el hongo y además vemos muchas cosas que vuelan por el aire. Esto ocurrió realmente. Todo lo que estaba como carga, no solamente lo que había arriba en cubierta, sino lo que estaba en el interior de la bodega, sale volando por todos lados. Y, lógicamente, provoca víctimas. Las víctimas, aquí tenemos otro caballo de batalla, porque cada periódico lanza su propio listado de víctimas, sobre todo en los anuarios. Si ahora mismo vamos a revisar la Wikipedia, que lo he hecho hace unos días, como ven ahí la fecha de la foto, la captura lo he echado hace poco, pone 590 y 2000. Un poco más abajo pone otra cantidad, pero bueno, ahí deja esa cifra. No puede ser. Está posiblemente extraído del libro de Casado, del Centenario, en el que se vio obligado para reflejar el listado de víctimas de todo lo que le aparecía en la prensa, pero de todo. O sea, de que una persona puede estar duplicada, triplicada o repetida más de una vez, aparece como muerto cuando simplemente ha sido testigo, ha aparecido por allí, pero no es un problema de la investigación, es un problema generado en la elaboración de la noticia. El problema es que, claro, cuando no tienes herramientas para poder contrastar, aparecen los desfases. Pero el problema está en que acumulamos un relato que no es el correcto. ¿Pero cómo podemos hacer entonces? Bueno, pues lo siento, yo no soy muy original, voy a copiar el sistema de Hacienda. Vamos a seguir el rastro del dinero. Hay unos libros de damnificados, libros de contabilidad. Damnificado es porque cobra dinero. Para ingresar en estos libros, los niños, los huérfanos, tienen que ser los varones menores de 14 y las niñas menores de 16. Pero hay un listado. Está elaborado por distritos. Si podemos ver aquí en la línea superior, vemos en la primera columna el nombre de la viuda, en la segunda el nombre del difunto, su edad, el estado civil, profesión, lo que deja, cómo queda, y luego los niños y sus edades. Y ahí, como verán, el primero me parece que es Pablo y son 15 años, está tachado porque supera la cantidad, esté fuera porque no hay que pagarle. Bueno, pero cuando hacemos el resumen general, de estos libros salen solamente 326 fallecidos y 698 heridos. Eso lo he hecho con un Excel, o sea que es fácil. Yo no lo he hecho la máquina. Pero no es verdad, porque ¿y qué pasa con el resto, los que pasan de estas edades? Bueno, pues hay otros listados de libros de contabilidad también, de dinero, hay que seguir el método de Hacienda, que es la Junta Central de Socorros. Si juntamos la Junta Central de Socorros, más el libro de los damnificados, más los libros de los hospitales, más los libros sacramentales de las parroquias, más el registro civil, más la inscripción marítima, hacemos el sumatorio y lo contrastamos con la circunstanciada como primer origen de datos de lo que ha habido en los anuarios de la prensa de aquella época, y cogemos también como referencia el libro de Casado, que tiene un largo listado, tenemos 441 con nombres y apellidos. Porque es que una vez me llamó la atención que en una de las charlas a las que asistí dijeron 592 muertos. Y dije, 592, eso es que se los conoce a todos, porque ese 2 me descolocó completamente. De los cuales identificados hay 414 nombres y 27 no hay constancia de su identificación.
Y soy consciente de que este es un número erróneo, porque hay lugares donde no me han aparecido datos. Por ejemplo, el barrio de Méndez Núñez, Calderón de la Barca, hay muchos que no tienen domicilio, pero de ahí inicialmente sé que al menos hay dos señoras que fallecieron, que las sacaron los soldados, y no tengo constancia de ellas. Pero bueno, hay que poner un porcentaje. ¿Qué porcentaje podemos poner a la sangre? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Sobre 440 personas ponemos 40 más? Estamos hablando de cantidades sobrecogedoras. Estamos hablando de personas, las que estamos aquí. Gente como nosotros. O sea, que cuando hablemos de víctimas, por favor, hagámoslo de una manera consciente de nosotros mismos. Pero no solamente ocurre esto, sino que también provoca huérfanos, gran cantidad de huérfanos directos. 419 la primera explosión y 34 en la segunda. Una importantísima cantidad de impedidos, los que no se valen para nada, o sea, necesitan la ayuda permanente para poder sobrevivir, y heridos de diversa gravedad, difíciles de cuantificar porque muchos inicialmente fueron a curarse a las farmacias, a las boticas y luego fueron a sus casas. Muchos de ellos fallecieron, la mayoría, pero otros no pasaron por ningún hospital, por ninguna referencia para poderlos apuntar, sino que el farmacéutico dijo: por aquí me han aparecido 3 o 4, pues 3 o 4. Vete tú a saber cuáles son. Con lo cual, hablar de 1.000, 2.000 o 3.000, pues puede ser perfectamente posible cualquiera de ellas, porque yo no lo daría ninguna cifra de manera muy alegre. Todos estos huérfanos, todos estos impedidos, toda esta gente que sobrevivió a la dureza, sobrepasó el relato escrito en la circunstanciada y en la prensa y lo retransmitió en vía oral hacia sus propios descendientes. Y ha sido el relato, el mito popular que hemos recogido, quizás de una manera exagerada, desproporcionada, sin base real, de la catástrofe. Gracias al trabajo de estos dos investigadores, del que he seguido su estela, su camino, ha sido por el que he podido llegar a un poquito más adelante. Así que espero haberles gustado suficientemente como para poder ver cualquier cosa con un rigor crítico.